El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar, y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces. Él les contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarejos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño. Y muchas veces hasta lo he echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber tenido la misericordia y la providencia del Señor, de poder seguir desde hace más de 17 años la doctrina del Papa Benedicto XVI en muchos de sus escritos magisteriales, sobre todo en sus catequesis como Papa, en alguno de sus libros, hoy puedo darme cuenta que verdaderamente el Papa Benedicto fue una luz, y no cualquier luz, que Dios por pura misericordia, y creo yo, por la fe, la oración, la penitencia y el sacrificio de algunos santos de este siglo y del siglo pasado, en atención a esa fe tan extraordinaria de algunos pocos, Dios ha tenido misericordia de toda la humanidad y especialmente de la Iglesia, de nosotros los cristianos en la Iglesia, al darnos un hombre como Él, un verdadero y auténtico profeta del Señor, que nos ha iluminado. Ya al inicio de su pontificado, Él presentó su tarea petrina, su tarea ministerial como Papa, y fue confirmarnos en la fe.
En pocas palabras, el Papa Benedicto XVI siempre, toda su vida, pero de manera especial en su pontificado, quiso decirnos a nosotros los católicos cuál era la verdadera fe católica, cómo debíamos confirmarnos en ella y mantenernos firmes en esa fe. Y no solamente lo dijo, sino que lo vivió con su testimonio. Yo que he tenido la oportunidad, por pura bondad del Señor, de leer, releer, reflexionar, meditar muchos de sus escritos, no algunos, muchos, me doy cuenta que fue un hombre que siempre se mantuvo firme en lo que planteó, enseñó, en lo que quiso orientar a toda la iglesia y nunca se retractó. Hasta el final de su vida se mantuvo firme en esa posición. Posición que, como él mismo lo dirá en una entrevista, le costó la exclusión y la excomunión del básico social, aún dentro de la iglesia. Podríamos enumerar muchísimas situaciones controversiales al interno de la jerarquía que se opusieron de manera abierta a él. Yo recuerdo, por ejemplo, una carta que él escribió a los obispos en el año 2009, con motivo de la acogida de 4 obispos lefebrianos que estaban excomulgados, y el Papa los acogió dentro de la iglesia y les levantó la excomunión porque ellos estaban pidiendo ese acto de misericordia al Papa y a la iglesia. Qué revuelo tan grande en el mundo católico eso. El mundo católico ocurrió con eso. La oposición vasalladora de algunos obispos, cardenales, sacerdotes, teólogos, incluso católicos, como lo dice el Papa en la misma carta, con intención de herirlo y dañarlo, fue terrible. ¿Qué sostuvo al Papa? ¿Qué lo mantuvo siempre firme? ¿Dónde estaba el secreto para esa valentía, para esa firmeza, para ese amor capaz de perdonar, capaz de dar el mismo amor compasivo del Señor? ¿Dónde estaba el secreto? Nos lo da el Salmo 93 hoy. Dice que el Señor está firme sobre todo el orbe y no vacila. Su reinado se mantiene potente sobre todo el orbe y no vacila. Y aunque levanten los ríos su voz, aunque levanten las aguas su fragor, más potente que la voz del mar, que la voz de los ríos, que la bulla que hacen los ríos, es la palabra del Señor. Son sus mandamientos, como nos lo está diciendo hoy precisamente el libro del Eclesiástico y del Siracides. Por eso él se empeñó también en esas 3 encíclicas en presentarnos la verdadera imagen del Dios del Sinaí, del Dios que nos reveló Jesucristo, de ese Dios que es un Dios omnipotente y que es amor, de ese Dios que es el que verdaderamente alimenta la esperanza y la fe cristiana en su encíclica Spe Salvi, de ese amor que es caridad, pero que es caridad en la verdad, porque también corrige y desprecia el pecado, desprecia la maldad, desprecia el error, porque no convive con la maldad, no convive con el error. Dios no convive con la mentira, ni la acepta, ni la tolera, ni la prueba. De hecho, vino a destruirla. Y se impuso sobre la mentira, y se impuso sobre la maldad, y se impuso sobre el pecado, y se impuso sobre el error, hasta el punto de terminar venciéndolos y destruyéndolos. Se opuso al demonio y lo destruyó, se opuso al mundo y también lo venció. En el mundo tendréis luchas, nos decía el mismo Jesús, pero ánimo, porque el mundo ya está vencido. El príncipe de este mundo ha querido encontrar algo en mí, pero no hay nada en mí de él. Y por eso, Padre, te pido que los guardes a ellos del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Te pido que los guardes del maligno, porque no le pertenecen. Tú me los has dado. El secreto del Papa Benedicto XVI siempre se mantuvo en una práctica constante de su vida, que no solamente
la predicó, la enseñó, sino que la testimonió. Y era estar a los pies de Jesús Eucaristía, la oración. Cualquiera cree, a mí me da a veces me da pesar de que algunos sean tan superficiales a la hora de mirar al Papa Benedicto XVI y lo definan como un gran intelectual de este mundo, con una sabiduría demasiado humana. Y a él eso no le provenía precisamente de su capacidad intelectual, sino que le provenía de esa fuerza tan grande que llevaba en su corazón, y era esa unión íntima con el Señor que mantenía, con la Trinidad, con el Dios que él había conocido en la persona de Cristo, con el Dios Padre lleno de amor que él pudo experimentar, sentir y ver reflejado en los evangelios, al que se acercaba con asiduidad, con frecuencia, con respeto, con adoración, porque siempre supo acercarse a la palabra de Dios, más que como un intelectual, se acercó a ella como un hombre de respeto, de adoración a la palabra de Dios, así como nos lo está presentando hoy el libro del Eclesiástico. Porque es que la sabiduría que está en la esencia misma de Dios merece toda nuestra adoración y todo nuestro respeto, no la banalización y la caricaturización que hemos hecho muchos católicos de ella hoy, incluyendo sacerdotes, incluyendo obispos, incluyendo religiosos y religiosas, incluyendo, entre comillas, algunos que se dicen ser evangelizadores, que han ultrajado la palabra de Dios, que la adulteran, que la manosean, que la pisotean y que hacen con ella todo lo que quieren. Porque eso hace, y adúltero es aquel que coge y manosea la palabra de Dios y luego no es capaz de vivir coherentemente a ella. ¿Para qué predicamos el Evangelio si ni siquiera nos esforzamos para ser coherentes a lo que predicamos? ¿Para qué cogemos la palabra de Dios como hoy lo hacen muchos dentro de la iglesia si ni siquiera la creemos? Si ni siquiera nos conformamos a ella. Y por eso en este tiempo a mí me duele mucho que algunos abusivamente tomen el testimonio de un hombre que siempre estuvo unido a Dios y fue coherente con el Señor y con la fe que él predicó para instrumentalizarlo para su propio provecho. Él nos dijo de muchas maneras cómo hoy en la iglesia este espíritu que Cristo expulsa de este joven estaba dentro de la iglesia. Le pregunta el Señor a su padre, ¿cuánto hace que tiene esto? Y es que era un espíritu tan fuerte que sus discípulos no lo pudieron sacar de ese muchacho. Y entonces este hombre se acerca al Señor y el Señor le pregunta cuánto hace desde pequeño, y lo ha intentado quemar en el fuego y lo ha intentado ahogar en el agua, y dice que era tan fuerte este espíritu, ¿sí?, que lo ponía rígido, le hacía rechinar los dientes de rabia y lo tiraba al piso y salían espumarejos de él. Es un espíritu incrédulo. Cuando Jesús lo expulsa, lo habían identificado como un espíritu mudo, pero cuando Jesús lo expulsa se da cuenta que no solamente es mudo, sino que es sordo, porque no tiene la capacidad de escuchar la palabra de Dios, de abrirse a la verdadera fe, a la fe del Sinaí, del Dios del Sinaí, del Dios que se nos reveló en los mandamientos y que le dio las tablas de la ley a Moisés, unas tablas que fueron escritas con el dedo de Dios y que hoy no son aceptadas en gran parte de la Iglesia Católica. Es un espíritu sordo que no ha querido escuchar la palabra del Señor. Lo vivimos en Colombia. Y sacar ese espíritu, qué terrible. Las aguas se levantan. Yo lo he visto estos días. Cómo la voz de las aguas se levanta y rechina contra la verdad de la palabra de Dios y no la quiere aceptar, no la quiere tolerar, porque es un espíritu que no solamente es mudo para predicar la verdad de Dios, para anunciar la verdad de Dios,
para testimoniar externamente la verdad de la palabra de Dios, que son sus mandamientos, y el Dios que nos reveló nuestro Señor Jesucristo, porque Él no vino a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Y ese espíritu mudo es un espíritu sordo que se cerró a escuchar la palabra de Dios. Alguien me decía: padre, es que usted está siendo demasiado fuerte. Pues hasta que haya arrepentimiento verdadero. ¿Y dónde voy a ver y me voy a dar cuenta yo que hay arrepentimiento verdadero? Cuando esos que llevaron al pueblo colombiano a cometer un error tan grande, a los católicos, a cometer un error tan grande, reparen de verdad y enmienden como Zaqueo, que dijo: Señor, si en algo le he quitado a alguien, voy a devolver 4 veces más de lo que he robado. Si lo hicieron públicamente, tienen que pedir perdón público y decirle a la gente que llevaron al error y al escándalo, decirle que eso fue una equivocación y que están arrepentidos, porque nos hicieron un daño muy grande a la fe colombiana, a la patria colombiana. Pero es un espíritu sordo, y este espíritu sordo solo va a salir, dijo el Señor, con oración. ¿Qué tenemos que hacer? Orar muchísimo para que el corazón se ablande, para que la semilla que el Señor está tirando no caiga en el camino, porque esa semilla que cayó en el camino ni siquiera pudo reventar, no pudo reventar, se la llevó el diablo, como lo dice el Señor en el Evangelio. Esa semilla vinieron y se la comieron los pájaros porque quedó en un camino seco, tieso, duro, donde era imposible reventar. Aquí no es ni siquiera, ya no es el problema de la semilla que cae en terreno pedregoso o que cae entre abrojos. No, aquí es más grave aún. Es más grave aún porque es una semilla que está cayendo en un terreno duro, duro como una piedra. Yo recuerdo que se lo escuché en algún momento al actual cardenal Raniero Cantalamessa en un retiro que predicó a los, creo que fue, no recuerdo con exactitud si fue ahí, pero lo dice él. Él lo cuenta a los sacerdotes en La Ceja, Antioquia, donde decía él que ha sido un gran estudioso de los cristianos de los primeros siglos, un gran científico en este ámbito de la historia de la iglesia y de la teología cristiana. Él se dio cuenta que tenía su corazón como una piedra. Y a través de una visión el Señor le mostró cómo caía una gota de agua, ¡pum! Y dele, y dele, y dele. Y era sobre una roca. Hasta que llegó un momento en que esa caparazón se reventó y el agua pudo entrar y permear lo que había dentro. Y le mostró el Señor que era su corazón. Y él se extrañó y dijo: Señor, pero ¿cómo si yo soy sacerdote? Yo estudio la fe cristiana, ¿sí? Yo celebro la Eucaristía todos los días, me confieso, oro. Pero era una gota que estaba cayendo en un corazón que tenía una caparazón de piedra. Lo que dice Joel, esos corazones de piedra, yo los convertiré en corazones de carne. Y por eso el Señor increpa a este demonio y le dice: cállate y sal de él. E inmediatamente el demonio se fue y lo dejó. Un demonio como el que tiene atormentada nuestra nación Colombia. Al mismo Congreso, la política, todo lo que está corrompido hoy, solamente puede salir con oración. No se dejen engañar. Porque la gente, creyendo que son las fuerzas políticas y las fuerzas notables y humanas, la gente apostató de la verdad para elecciones presidenciales en Colombia. Y nos estamos preparando para elecciones gubernamentales y de alcaldes. Mucho cuidado. La fe no la podemos vender, porque quien entregue la fe entrega las únicas armas con las cuales se puede defender. Este hombre se le acerca al Señor y le dice: Señor, ayúdame, ayúdame, porque está atormentado por el sufrimiento de su hijo.
Si puedes hacer algo, ayúdame. Y el Señor lo increpa y hasta lo reprende. ¿Cómo que si puedes? Es que la fe ya no nos alcanza para creer que Dios es omnipotente. Y eso que lo profesamos todos los domingos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, decimos. Y es la parte que la gente pronuncia más fuerte, sí. Pero solo es una fe de palabra, no de corazón. ¿Cómo que si puedes? A nosotros nos quedó grande, a los colombianos, creer para elecciones presidenciales que Dios podía. Y que lo único que teníamos que hacer era jornadas de oración ante el Santísimo Sacramento, jornadas de oración rezando el rosario, y eso, la victoria ya estaba ganada, pero no hicimos eso. ¿Saben a qué se dedicaron los católicos? A promocionar poderes humanos, a promocionar fuerzas humanas. No cometamos el mismo error. ¿Cómo es posible que escuchando estas palabras tan bellas del Salmo 93, cuando él mismo nos testimonia, el salmista nos dice que el Señor es el que reina vestido de majestad, que el Señor reina vestido de poder, y que el orbe, es decir, el mundo, así es que está firme, creyendo en esto, teniendo la certeza que el poder, toda la totalidad del poder lo tiene el Señor, y así la humanidad no vacilará. ¿Pero por qué estamos vacilando? Porque ya hace mucho tiempo los católicos, por no decir la mayoría, hace mucho tiempo entregamos nuestras armas. Entregamos el arma más preciosa, que fue la certeza de saber que la victoria y el triunfo está en el corazón de nuestro Señor, un país consagrado al corazón de Jesús y consagrado al corazón inmaculado de María. Qué pena para la Virgen, que en Fátima dijo que al final triunfaría su corazón inmaculado y no encuentre esa fe, esa credulidad en nosotros los colombianos. Yo me impacto cómo a través de muchas formas hoy se habla del triunfo del corazón inmaculado de María, pero nos pasa lo de este hombre del Evangelio. Si puedes, ¿cómo que si puedo? Y la Virgen nos dijo, ¿cómo? En Fátima se lo dijo a estos pastorcitos. Hoy celebramos la memoria de Santa Jacinta y Francisco. ¿Y saben cuál fue el secreto de sus vidas? En tan poco tiempo de ministerio. Digo ministerio porque la Virgen les encomendó un ministerio, una tarea, una misión, ¿sí? Y les pidió que fueran fieles. En tan solo un año o poco más que la Virgen, eso le bastó, la fidelidad de esos niños a esto, de propagar, de denunciar el pecado. Eso hicieron estos niños valientes, no les dio miedo. Y eso que los amedrentaban y los amenazaban, los llevaron a la cárcel, porque se fastidiaron, la gente se fastidió, porque ellos estaban haciendo una denuncia, no que venía de ellos, del corazón de la Virgen, de que Dios estaba siendo muy ofendido y que no podíamos ofenderlo más porque la guerra que estaban viviendo en el 17, la Primera Guerra Mundial, era fruto de la infidelidad a Dios, y que no ofendiéramos más a Dios, y que si no hacíamos caso y dejábamos el pecado de ofenderlo, de faltar contra su palabra y sus mandamientos, iba a venir un tormento peor. Y no se le hizo caso a la Virgen, a pesar de que los pastorcitos se mantuvieron firmes hasta el final. No se le hizo caso a la Virgen, no se reparó. Hoy el Señor nos está llamando a los católicos colombianos a reparar el daño que hicimos. ¿Y cómo se repara? Con conversión, lo dijo la Virgen en Fátima. La conversión es la que repara, y una conversión del corazón. Por eso no le crean a toda esta gente que llevaron a tantos católicos y colombianos al error, que se dicen ser católicos, se dicen ser hombres y mujeres de fe, pero no muestran verdaderamente el arrepentimiento y la enmienda, que se enmienden públicamente para creerles, para creer que son hombres y mujeres de fe,
para creer que son católicos de verdad, porque el agravio, el dolor al corazón de Jesús y de la Virgen fue muy alto. Matrimonio igualitario contra el 6º mandamiento, aborto contra el 5º mandamiento de manera formal y directa, sin la más mínima vergüenza, la legalización de la droga. Todos los que votaron por estos señores, por Rodolfo Hernández, por Petro, católicos que le hayan apostado a esto, tienen que arrepentirse y enmendar esa falta tan grave al corazón del Señor, al corazón de la Virgen, a la fe católica, a una patria colombiana que ha dado testimonio por siglos de amor al Señor. Esto hay que repararlo, para que al reparar el Señor tenga piedad de nosotros. El Señor haga de esta nación una nación de luz, de fuego, para salvar al mundo, porque es lo que quiere el Señor. Entonces, a nosotros nos queda la fe en el Señor. Así estaremos firmes y no vacilaremos, porque así levanten las aguas su voz, los ríos su bravura, y echen espumarajos. No importa. Mientras tengamos la mirada fija en el Señor, no importa que venga, que pase, que suceda. No importa. No hay que tenerle miedo a la intimidad. El diablo es un cobarde y lo único que sabe hacer es intimidar. No es capaz de hacer más nada. Y por eso nosotros no nos dejemos dejar apabullar. Decía el Papa Benedicto XVI precisamente frente a una acusación que le hacían, porque decían que cuando recibió a los obispos de Lefebvre se estaba yendo en contra de la reconciliación y la búsqueda de la reconciliación con los judíos, porque en el pasado Lefebvre había tenido unas posturas muy duras y fuertes frente al holocausto nazi, frente al sacrificio de los judíos, y acusaron falsamente al Papa a algunos miembros de la Iglesia para desacreditarlos, y fueron los mismos judíos. Los judíos fueron los que se levantaron para defender al Papa Benedicto XVI, mientras católicos lo acusaban, mientras mismos jerarcas de la Iglesia lo acusaban, judíos se levantaron a defenderlo y a decir que si alguien si había solidarizado con el dolor de ellos, era el Papa Benedicto XVI. Y acusaban al Papa diciendo que se hubiera informado mejor a través de la Internet. Y dice el Papa, esto me deja una lección muy grande. Me temo que en el futuro, la Curia Vaticana solamente se basará en este tipo de informaciones. Eso es falta de ética, de honestidad académica, intelectual y científica, que alguien se base en la opinión pública. Y así estamos hoy. ¿Qué le pasó a Colombia? ¿Qué le pasó a estos sacerdotes y predicadores basados en la opinión pública? Eso es falta de seriedad científica, falta de seriedad intelectual, falta de ética en el compromiso con las ciencias académicas. Yo me acuerdo cuando yo estaba presentando un trabajo de grado, que me lo volvían añicos una y otra vez, un hombre muy ético y muy honesto, que fue el que me dirigió el trabajo de grado. Y me decía, Omar, es que un investigador tiene que ser justo y honesto. Y no puede estar frecuentando por ahí opiniones, ¿sí? Sino cosas verdaderas, con fundamento científico. Pero qué pesar hoy. Esos que se dicen grandes teólogos, les falta ética, les falta compromiso con la verdad, les falta sobre todo respeto, adoración y amor por el Señor y por su palabra. Y por eso nos están llevando a encrucijadas tan terribles. Pobres sacerdotes, a nosotros los sacerdotes en el día del juicio nos van a pedir cuenta de todas esas almas que engañamos. Porque a nosotros Dios nos capacitó con una gracia sobrenatural y especial para dirigir las conciencias. Y nos hizo árbitros de conciencia. El sacerdote en la confesión es un árbitro. Así nos lo ha enseñado el magisterio de la Iglesia. Y hay de aquellos sacerdotes que dan malos consejos en la dirección y en la confesión.
Hay de aquellos consejeros que llevan a la gente, que de ellos depende la guía de pobres almas, sencillas y débiles, y las llevan a la perdición. En el mundo tendréis escándalos. Son evitables, pero hay de aquellos que los producen. Más les valdría que le amarraran una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al mar, dice el Señor. Y nosotros, cuando damos un mal consejo, somos malos guías, nos convertimos en canales de escándalo. Y por eso hay que suplicar. Miren, tenemos que pedir por toda esta gente que está llevando a la gente al error. La luz de la fe quiere brillar en Colombia. Y el acto de misericordia más grande que podemos tener es corregir a tantos que están errando. Ese es un acto de amor muy grande. Y por eso yo le suplico a la gente que escuchó de católicos, de sacerdotes que fueron motivados a votar por el aborto, a votar por el matrimonio igualitario, por la legalización de la droga, por amor a esas almas, ayúdenles y corríjanlos con amor, con todo el amor del Señor. Porque es que Dios quiere la salvación de todos. Y ayer lo decía el Evangelio, hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre justos e injustos. No nos quedemos tranquilos mientras hay hermanos nuestros que se están yendo para el abismo y que están llevando a otros al abismo, alejándolos de la luz del Señor, alejándolos de la única luz sabia que es su palabra, alejándonos de la única vida que es el Señor, de la única verdad que es el Señor. Y lamentablemente así hay muchos dentro de la iglesia. ¿Qué nos toca? Seguir la recomendación del Señor hoy en el Evangelio. Esta clase de espíritus sordos y mudos solamente sale con la oración. Y cito al Papa Benedicto XVI en una entrevista concedida a su biógrafo oficial, más cercano, oficial, que fue Peter Sewell. Bueno, yo no sé hablar alemán, pero no sé si así más o menos se llama, ¿sí? Y le dice en esa entrevista que es impactante cómo el Papa nos iluminó. Dice que la verdadera amenaza a la que debe temer el Papa y la Iglesia, dice que no está en cosas tan sencillas como el lavado de dinero en el Vaticano, que eso fue un escándalo, ¿sí? O incluso el abuso de parte de sacerdotes a menores. Eso pues no lo dice yo, lo dice él, lo cito yo. Hay una amenaza más grande que esa en la Iglesia, y eso sí lo dice el Papa, y es hoy la imposición, una dictadura de ideologías con apariencia humanistas. Se presentan muy caritativas, muy buenas, muy solidarias con el prójimo, promocionan la libertad, promocionan la persona humana, la aman, la quieren, no saben dónde ponerla, ¿sí? Ideologías con apariencia humanística. Dice el Papa, a eso hay que temerle, ¿sí? Esa es la verdadera amenaza, ¿sí?, a la que le debe temer el Papa y la Iglesia. Y dice el Papa que oponerse a ellas toca pagar el precio de la exclusión y de la excomunión. Y más adelante dice, hace 100 años, hace un siglo atrás, pensar en el matrimonio igualitario, lo dice él, lo cito ahí lo dice él, pensar en el matrimonio igualitario, pues eso era ilógico, sí, era impensable. Hace 100 años pensar en el aborto, eso era ilógico, irracional, sí. En la manipulación de la vida humana era ilógico. Pero dice esta doctrina del anticristo, solamente se puede resistir con el apoyo de la oración de toda una diócesis y de toda la Iglesia. ¿Por qué es tan grave lo que hicimos los colombianos? Porque hace 100 años pensar en matrimonio igualitario, era ilógico. Hoy no es ilógico dentro de la mentalidad de católicos y dentro de quienes se dicen piadosos porque promovieron esto. Rodolfo Hernández no engañó a nadie. Él públicamente dijo que aprobaba el matrimonio igualitario. Y fíjense, católicos, qué dolor
para el Señor y la Virgen, pidiéndole a Jesús que favoreciera esto, con vigilias, con ayunos, con oraciones. ¿Ustedes qué creen que qué sentía Dios Padre? ¿Qué sentía Jesús esos fines de semana? ¿Qué sentía la Virgen cuando rezaban el rosario para que ganara este Señor? ¿Qué podía sentir la Virgen en su corazón cuando ella, que ha defendido la vida, que ha llorado por los abortos que se cometen, tener a unos hijos de rodillas delante de ella rezando el rosario para que gane el aborto en las 3 causales, para que se siga sosteniendo, cuando la Virgen lo que ha querido es desaparecer ese tormento? Y así lo hicieron muchos católicos. Que no hay un espíritu sordo, que no hay un espíritu ciego, que tiene poseída la mentalidad de muchos católicos hoy. Claro que lo hay. Y echa espumarejos. Yo lo veo echar espumarejos. Yo lo veo cómo se levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor y se resisten a la verdad dentro de la iglesia. Por eso nos queda seguir la recomendación del Señor y confiar. Así es que está firme el orbe y no vacila. ¿Cómo vamos a estar firmes? En la verdad del Señor, solo en su verdad, y no tengamos miedo mientras estemos buscando al Señor con todo nuestro corazón, en la Eucaristía, en su palabra y en el corazón de la Virgen. No tengamos miedo, que el Señor siempre se pone por encima de la tempestad y camina sobre las aguas. Ya nos lo demostró en el Evangelio y siempre lo ha demostrado así. Y Él va a sacar la iglesia adelante, no con la fuerza humana, ni con poderes políticos. Gracias a Dios, el Señor no es un político revolucionario. El Señor es Dios, revestido de justicia, de verdad y de poder. Pobres de aquellos que absolutizan hoy la política y hablan de políticos católicos, políticos católicos, hay que verlos. Y ya nos podemos dar cuenta si son verdaderamente católicos o no. A ver si están por el Señor o están por este espíritu de muerte que intenta asesinar a este muchacho, que lo tira al agua para ahogarlo y lo tira al fuego para quemarlo. Por favor, no nos quedemos callados los católicos, que nos estemos dando cuenta de esto, no tengamos un silencio cómplice. Hay que ir a ayudar a nuestros hermanos y mostrarles la verdad del Evangelio, no la nuestra, la del Evangelio, y el error que cometieron por amor a Dios, por amor a la Virgen, por amor a nuestra Santa Madre la Iglesia, por amor a los mandamientos, por amor a esta sabiduría de la que nos está hablando el libro del Sirácides. Hagámoslo por amor a Dios. Es un acto de misericordia de los más grandes que podemos hacer por el bien del prójimo, de sus almas y la de muchos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.